Buenas noches amigos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast, un programa, un proyecto, una iniciativa que quiere compartir, filosofar, reflexionar sobre temas clásicos, sobre temas de filosofía, de cultura y relacionados con nuestra vida cotidiana. Estamos acá en Nueva Acrópolis, Escuela de Filosofía, desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, grabando para todo el mundo. Y pues en esta noche queremos compartir un tema bien interesante que ha sido tocado en varias culturas, en varias tradiciones, y que hoy en día sigue siendo un tema que muchas veces lo vivimos, pero que no nos damos cuenta del significado que tiene, ¿no? Y es el tema de un fenómeno que se le llama el solsticio de verano, que era un momento, una fecha muy importante para varias culturas y que varias tradiciones, varias escuelas de filosofía lo tomaban como una fecha importante para marcar un antes y después. Y bueno, eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Yo soy Alejandro Jiménez, tengo varios años como instructor de filosofía en esta escuela Nueva Acrópolis. Bueno, investigado varios temas, he hecho varios estudios sobre culturas clásicas y junto a Carlos, pues nos hemos dedicado a difundir y a dialogar sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches, Carlos. Buenas Bienvenido. noches, Alejandro, Gracias por estar acá y bueno, no sé si de repente nos adentramos en este tema de acuerdo al fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno también astronómico, este tema del solsticio. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, bueno, este tema creo que no es muy conocido hoy en día. Tal vez hemos escuchado lo que es la palabra solsticio, pero ¿qué es exactamente un solsticio, no? Bueno, el solsticio se ve desde el ámbito astronómico como el momento del año donde la Tierra está más cerca o más lejos del Sol, dependiendo del hemisferio en donde nos encontremos. Nosotros en Venezuela estamos en el hemisferio norte, por lo tanto, ahorita vamos a atravesar el 21 de junio, vamos a atravesar el solsticio de verano. ¿Qué significa esto? Que estamos en la mayor proximidad al sol y por lo tanto tenemos el día más largo y la noche más corta del año, ya que como sabemos, no todos los días tienen la misma cantidad de luz y la misma cantidad de oscuridad, sino que llega un punto en donde las noches son más largas y los días son más cortos y viceversa. Ahorita el 21 de junio vamos a llegar a ese momento. Eso también tiene una relación astronómica y astrológica, ya que este proceso del solsticio de verano, del 21 de junio, coincide que la Tierra se posiciona sobre el trópico de Cáncer, ¿ok? O del signo Cáncer. Mientras que el solsticio de invierno, que se da el 21 de diciembre, se da sobre el trópico de Capricornio. Sí, sí, eso es un tema bien interesante porque en la historia de la astronomía se entendía que en sus inicios, desde los tiempos sumerios, la astrología y la astronomía eran algo que estaban juntos, ¿no? Que era una sola, tanto la astrología como la astronomía. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, pues eso se fue separando, ¿no? La astronomía se quedó en el estudio de los cuerpos celestes, ¿sí? De sus movimientos, de sus diámetros, de todo lo que tiene que ver con la medición, con los movimientos. Y por supuesto la astrología se fue hacia la relación y hacia la influencia, ¿verdad? Que impactan esos astros sobre todo el sistema solar, ¿no? Eso también creo que está relacionado con la perspectiva, ¿no? Con la que nosotros vemos el mundo. Estas tradiciones antiguas pues veían el sistema solar como vinculado, como un ser vivo, ¿no? Que se vinculaba con nuestra vida y por Sí, eso que lo que pasaba allá también tenía que ver con uno. y por eso nos preocupábamos tanto por relacionarnos con estos fenómenos. Hoy en día pues nos da igual, ¿no? No tenemos como esa relación, ¿no? Ese vínculo.
Sí, y que hoy en día es visto hasta de forma peyorativa. O sea, hay como un cierto rechazo al hablar de astrología porque, claro, hay un estereotipo, hay una forma mental que abunda, ¿no? En el social común, y es que la astrología es adivinación. Sí. Entonces, al ser adivinación, no sigue un método científico. Ujú. Y al no seguir un método científico, pues no hay por qué creerle. Sí. Sin embargo, como tú dices, estas tradiciones clásicas abren otra posibilidad, ¿no? Ujú. Desde luego una astrología mucho más seria, la que nosotros vemos hoy en día, porque, bueno, uno que se desarrolla en el ámbito de las redes sociales, uno ve que la astrología hoy en día se ha reducido a ver la complementariedad entre signos, Sí. o ver de qué forma cierto color de ropa que yo use puede influenciar en lo que yo vaya a tener en Ujú. mi desarrollo Ujú. del día o del año, ¿no? Sí, Entonces se ha disminuido eso, como a lo más lo superficial, más ¿no? superficial. Pero el estudio de los astros desde esta cosmovisión clásica, pues es muchísimo más profunda y más influyente de lo que creemos, pero como, bueno, este tema no, como no venimos a hablar de astrología, venimos a hablar de los solsticios, lo enlazamos, ¿por qué? Porque en el estudio de la astrología hay unos factores muy importantes y entre tantos elementos a tener en cuenta, el Sol es probablemente el planeta al que más podemos ponerle ojo porque es uno de los que más influencian sobre nosotros, tanto eh, físicamente, o sea, como lo es en lo evidente, hasta en esta realidad, ¿no? Entonces, el solsticio es es un momento importante ya que marca un punto del año donde nos invita a una reflexión, ¿no? A una relación simbólica de, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que sea el día más largo, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso en nosotros? Y que además el sol, pues, es de las fuerzas de la naturaleza que más ha sido venerado en varias tradiciones o en varias culturas. Se veía como justamente el, El el astro rey. centro, el astro rey y la representación más directa de la divinidad, ¿no? De Dios. Entonces sí, creo que una de las relaciones que se pueden traer de este tema, la primera, es la importancia que ve en la filosofía clásica de la naturaleza y su relación con nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y es algo que nosotros hemos olvidado hoy en día y que me parece interesante resaltar, ¿sí? Que es que nosotros hoy en día en general nos concebimos como seres separados de la naturaleza. La naturaleza está para aprovecharse y en muchos casos la depredamos, abusamos de ella y ni siquiera somos sensibles a la contaminación, a la depredación, a fenómenos que nos afectan incluso desde el punto de vista de la salubridad, ¿no? Como con muchas depredaciones de bosques, de fuentes de minerales, etcétera, de los mares. Eh, entonces ahí vemos que nosotros nos sentimos separados de eso, ¿no? Y autodestruyéndonos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que un valor muy importante que nos dan estas tradiciones clásicas y en particular conectarse con este fenómeno del solsticio es que la naturaleza nos da como claves, ¿no? Nos da claves de sabiduría, de relacionarnos con la vida. Por ejemplo, el solsticio, como tú lo decías, hay un momento de luz y un momento de mayor oscuridad. Quizá en el solsticio de verano llegamos al punto de mayor luz para empezar a acercarnos a la oscuridad. Y luego en el solsticio de invierno llegamos a la mayor oscuridad, pero para salir y empezar a emanar más luz. Como comprender de repente que la vida tiene eso también, ¿no? Luz y oscuridad, frío y calor, y cómo es la manera más saludable de relacionarnos con eso, ¿no?
No sé qué ves allí de repente de práctica, ¿no? De esa filosofía. Sí, bueno, el tema de ver una relación práctica es importante porque eso es parte de la cosmovisión clásica, de que no es que se quede en conocimiento intelectual, sino llevarlo al quehacer cotidiano. Ahí, por ejemplo, se me ocurre en las investigaciones que he hecho con respecto a este tema, porque pues lo interesante de analizar la parte simbólica es que tienes varias miradas. Tienes la parte un poco más holística, más natural, energética, tienes una visión psicológica, tienes una visión filosófica, que es la que buscamos traer aquí a este espacio y que conecte con todas un poco, ¿no? Y lo que se ha dicho propiamente de los solsticios es que son el momento, son como los movimientos de la conciencia, por decirlo así. O sea, de que el sol en sí mismo, como símbolo, el sol como astro, representa al foco de atención que nosotros le damos a la vida. Donde nosotros ponemos la atención es hacia donde nos desarrollamos. Entonces, que haya más atención, que haya menos atención, que haya más luz o que haya menos luz, eso es un símbolo, ¿sí? Es una característica psicológica. Entonces, por ejemplo, ¿qué se habla ahí? De que cuando hay mayor presencia de luz natural o de luz solar, es momento de desarrollarnos en entornos, bueno, más prácticos, ¿no? Por decirlo así, salir al mundo, salir a la calle a conquistar algo, A lo externo. a lo externo. No es casualidad de que en estos momentos del año, pues, estamos viendo mucho personas que terminan estudios, personas que están culminando fases de su vida y empiezan otra, están buscando qué hacer con su entorno, personas que empiezan a trabajar, personas que inician semestres o trimestres de su carrera universitaria. Entonces, como que este momento es mucho de ver qué hago con mi vida, ¿no? O sea, ver en qué me puedo desarrollar. Mientras que el solsticio de invierno, al tratarse de un momento decembrino, en las navidades, las festividades, pues es más como irnos hacia adentro, ¿no? Ir hacia un momento más de revisión interna. Ujú. Y que coincide con la noche más larga en invierno, el 21 de diciembre. Corresponde más a eso, a revisarse a sí mismo, revisar qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, y por eso es que todos en enero empezamos, bueno, año nuevo, nuevas oportunidades, qué puedo redescubrirme, qué puedo innovar, con qué puedo salir nuevamente, porque hubo un previo análisis interno, ¿no? Un momento de reflexión. En cambio aquí es como a darle luz a los proyectos, a concretar las cosas que hemos venido haciendo, a mantener esos planes que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una relación que yo le veo que le veo mucho sentido al momento de los solsticios, ¿no? Bueno, hay mayor luz, entonces es el mayor momento de darle atención a las situaciones que estamos haciendo, cómo estamos prolongando las cosas que estamos haciendo. O a lo mejor es momento de parar y hacer otra cosa. Eso es interesante, ¿no? Y que coincide con la mitad del año justamente. Ujú. Siento que te invita a eso precisamente. Sí, y conecta, bueno, desde cosas simples hasta cosas más complejas, ¿no? Como el mismo proceso de nuestra vida o la respiración, por ejemplo, ¿no? Nosotros inhalamos y exhalamos, o sea, es como que la vida toda tiene ese movimiento de distensión y contracción, ¿no? Un momento de exteriorización y un momento de introspección. Entonces eso que ocurre con el sol, que ocurre con las estaciones del año, pues varios filósofos clásicos lo han visto como representaciones de lo que también ocurre dentro del ser humano, ¿no? Y aquí pues nos podemos remitir al hermetismo, por ejemplo, ¿no? Que hablan de la ley de correspondencia, Ujú. como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, la naturaleza, como ser vivo, nos da esa clave también y estas tradiciones lo tenían muy bien, ¿no? Por ejemplo, ellos hacían en los solsticios ciertas festividades, ¿no? Como las tradiciones griegas, por ejemplo,
tenían en el solsticio de invierno y cercanas a ese periodo ciertas festividades como las dionisíacas o las saturnales, que eran justamente festividades o actividades para liberar tensiones acumuladas durante el año. Entonces, la población se daba esa oportunidad o ese rito y luego continuaban sus actividades normales de trabajo, de siembra, etcétera, durante el año, ¿no? Nosotros hoy en día, pues, dado que no vivimos de esa manera, no tenemos esos ritos, esa conexión con la naturaleza, pues muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Entonces, de repente buscamos fiesta, buscamos distensión, pero sin de repente una armonía, ¿no? Sino impulsivamente. Entonces, Aunque realmente creemos que no lo vivimos, uh-huh, pero nuestra cultura de alguna forma sí tiene esas tradiciones clásicas. uh-huh, Nosotros no celebramos esas que tú comentabas, de las Saturnales y las Dionisíacas, pero celebramos algo muy parecido que es la Navidad, uh-huh, que bebe claro. tradicionalmente de esa festividad, ¿no? Uh-huh. Ahora, nosotros ahorita también estamos pasando por una festividad muy similar al solsticio de verano, ¿no? Sí, cada uno tiene que, su que festividad. cada uno tiene eso, ¿no? Bueno, también hay festividades del verano en otras culturas, ¿no? Sí, sí. Está la fiesta de San Juan, que es Ujú. Y que exacto, la fiesta de San Juan sería como lo que nosotros vemos ahorita en nuestra cultura, por lo menos la que nos atañe a nosotros, uh-huh, judeocristiana, que se ha suplantado por eso, ¿no? Por las fiestas de San Juan. Pero, ¿qué tradiciones hay atrás, ¿no? De esas festividades muy interesantes, sí. por la demás. En los griegos, por ejemplo, que ahorita mencionábamos a las dionisíacas o las saturnales, en el solsticio de verano bueno, se rendía culto al dios Apolo, ¿no? Al dios Apolo, el dios de la medicina, de la curación, de la profecía, de los deportes también. Se realizaban olimpiadas, unas fechas de mucho deporte. Bueno, estaba como el deporte, ¿no? La concentración, la salud, y en el otro solsticio estaba como esa otra parte más de liberación, de festividad. Entonces estaban como esas dos fuerzas presentes, ¿no? Como tú decías, de atención y distensión, como parte toda de la naturaleza. Y bueno, que se ve en otras tradiciones, no sé cuáles otras Bueno, había. por ejemplo, también estaba en los nórdicos, Mm, ellos celebraban en el solsticio de invierno algo que se llama el Yule, que era una festividad del dios Freyr. ujú, Mientras que en el solsticio de verano, ellos conectaban una festividad en torno al dios Balder, que por lo demás y entre tantas cosas, pues era el dios de la luz, el dios de la salud, el dios de la belleza y el dios de la armonía, ¿no? ujú, ujú. Conectándolo con lo que estabas comentando hace rato. Sí, sí, así es. Y es interesante porque una cosa que han mencionado algunos profesores, como el profesor Bernardo Enrique Flores, o a su vez pues su maestro que fue el profesor Briceño Guerrero, nos comentaban en algunos seminarios que hemos tenido con él, que justamente en estas tradiciones, por ejemplo, había musicalidad que acompañaba los ritos, que acompañaba las actividades. Entonces, por ejemplo, los instrumentos, la música de Apolo era más armónica, ¿no? El instrumento propio es la cítara, lo que ha evolucionado hoy en día en nosotros como el arpa, ¿no? O incluso la guitarra, instrumentos más armónicos. Mientras que los instrumentos de las dionisíacas o de Dionisio eran instrumentos de viento, más la flauta, más melódicos. Pero vemos que en una orquesta, para una sinfonía, son fundamentales los dos instrumentos. Entonces, para estas tradiciones, la música era una disciplina que esas proporciones que se aplicaban a ese arte también era aplicable para el propio desarrollo del ser humano. Entonces, para que haya armonía en una música, tiene que haber instrumentos de viento, instrumentos
de cuerda armónica, ¿no? Para que haya una sinfonía, mejor dicho. Eh, y para que eso mismo ocurra dentro del ser humano, en el ser humano debe haber una relación, una mediación, una comunicación entre la atención y la distensión, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, entre el consciente y el inconsciente. Entonces, wow, eso me ha parecido interesantísimo, cómo tenían esa sabiduría estas tradiciones. Sí, porque como hemos dicho, todos son ciclos. O sea, la naturaleza son ciclos, son cíclicos constantemente. Entonces eso es otra reflexión que nos invita a marcar estas fechas tan interesantes y tan importantes, ¿no? De que nosotros avanzamos en la historia con la mentalidad de que es una línea recta que va con suerte progresando en el desarrollo tecnológico, civilizatorio, muchas Ujú, comillas, ujú, pero la historia y la naturaleza nos habla de que la vida no es lineal, sino que es más cíclica, o sea, que tiene inicios, que tiene fines. ujú, ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, la reflexión es como todos nosotros, todos los días estamos despiertos, nos vamos a dormir. El sol sale y el sol se oculta. Las plantas se abren, las plantas se cierran. Se toma un día del año donde el día es más largo y un día del año donde la noche es más larga. Entonces, todo es una constante rítmica que marca también como la posibilidad de entender incluso fenómenos que nos están sucediendo, bueno, sociales, emocionales, de pensamiento, de vernos y decir que a lo mejor lo que se está sucediendo es un tránsito, es un ciclo, que no es algo que va a ser eterno y que por lo tanto puede ser superable. Sí, ese tema es fundamental porque si lo llevamos a la vida práctica, a de repente una herramienta que nos pueda arrojar esto para todo ser humano y nuestra vida cotidiana, es que justamente esta filosofía clásica ve, como tú decías, la importancia de los ciclos, a entender que la vida son ciclos. Y muchas veces quizás nos enfermamos o padecemos dolores o incluso puede que dañemos a otras personas por aferrarnos a eso y no entender de que, bueno, las personas, los momentos cumplen una función, un ciclo, pero así como hay luz y oscuridad en la vida, también hay vida y muerte, ¿no? Que es también otro concepto interesante de estas simbologías clásicas, que es que la vida y la muerte están juntas en un ciclo, ¿no? Es decir, la muerte ni la vida, mejor dicho, la muerte no es absoluta, sino que cumple una función para que nazca algo nuevo. O sea, para que nazca algo nuevo debe morir lo viejo. Llevémoslo eso a relaciones, llevémoslo a proyectos de vida, llevémoslo a momentos históricos de la humanidad, de la sociedad, en nuestra convivencia, en nuestras incluso transformaciones mentales, emocionales que queremos hacer con nosotros mismos. Ujú. Entonces, estas escuelas clásicas hacían ejercicios para justamente para esto, ¿no? Y tomaban estas fechas para realizar estas prácticas, por ejemplo, ¿no? De repente, justamente aprovechar el símbolo del fuego como un elemento para quemar, para purgar todas las cosas que uno quería dejar del año anterior o del ciclo anterior y usar esa fuerza mental para ritualmente que sean consumidas por el fuego y liberarse de eso para avanzar, ¿no? Bueno, Nuestro la proceso. fiesta de San Juan es algo así, ¿no? O sea, no es con fuego, no es el elemento que utilizan, pero ellos utilizan el agua, donde la persona se sumerge puede ser un pozo, una piscina, y ahí la persona está desarrollando una muerte y resurrección. En el contexto cristiano católico, pues es la persona que muere en sí misma y nace en Cristo, Ujú, ¿no? ujú, ujú.
pero o sea, sucede eso. Y es importante saberlo porque, bueno, parece que no nos alejamos mucho de esa concepción clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Y una imagen que me parece interesante del símbolo de los ciclos, y justamente coincide con el movimiento del sol, Del solsticio, ajá. ajá, es que lo cíclico tiene círculos y los círculos y lo cíclico tiene curvas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno transita justamente en curvas, cuando va en una recta y viene una curva, debe desacelerar, ¿no? Debe darse una pausa Uh-huh. para cambiar de dirección y tomar ese nuevo rumbo, ¿no? De la vida. Porque si sigue a la misma velocidad, sigue derecho y... Sigue derecho y se estrella, ¿no? Se estropea. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás en nuestra sociedad actual a veces queremos ir muy rápido, ¿no? Queremos, bueno, ser muy productivos, hiperproductivos, hiperactivos, pero, o estamos en una sociedad en que estimula eso, ¿no? Pero quizás la vida humana tenga que ver mucho más también con la pausa, ¿no? Con eso que tú decías de la reflexión para poder cambiar de dirección realmente, ¿no? Porque si no, lo más seguro es que estemos más bien como en un bucle de hábitos, ¿no? Y no nos deja como salir. Entonces, una de las prácticas más importantes de la filosofía justamente es la reflexión, ¿no? El volver a mirar. Y para volver a mirar hay que darse una pausa. Exacto, bueno, ahí eso me recuerda y me conecta con una práctica estoica, a propósito, que en el capítulo anterior estuvimos abordando el estoicismo, lo pueden ir a ver que fue muy interesante, si quieren conocer más de este tema, que el estoicismo, bueno, fue una escuela de filosofía, una tradición filosófica, y que dan una recomendación con respecto a ese tema de que qué oportuno fuera que nosotros durante el día hiciéramos una reflexión al despertar, una reflexión al mediodía y una reflexión antes de ir a dormir, como para ver en qué estamos sintiendo en ese momento, qué estamos pensando en ese momento, sea bueno, sea malo, o bueno, sea positivo, sea negativo, pero detenerse, hacer es como ese punto de inflexión y de quietud, de detenerse y ver cómo está transitando el día, porque a veces si no hay esta presencia de la atención, conectándolo con lo que comentábamos al principio, puede haber un automatismo constante donde estamos constantemente viviendo y avanzando sin estar presentes de qué es lo que estamos haciendo. Y así se nos puede ir la vida completa, ¿no? Uh-huh. Eh, Eso conecta con la famosa frase de Sócrates de que una vida que no es examinada es una vida que no merece ser vivida. O sea, que es una vida sin propósito, de alguna forma, ¿no? Que hay autores como Mircea Eliade, que es bastante cercano con el simbolismo y la mitología, ¿no? Y la tradición clásica, que habla de que nosotros podemos vivir en nuestra vida con dos movimientos, el movimiento de lo sagrado y el movimiento de lo profano. Lo profano es aquello automático, sin reflexión, sin revisión, que no se detiene uno a interiorizarlo y a conectarlo con nada, sino pasa, transito en esta vida, superando las cosas que me va poniendo, pero no aprendo nada de eso y bueno, Sobre todo exteriorización, sobre todo ¿no? exteriorización, a nada le doy valor, nada me Y, parece importante. y hoy en día, sobre todo, la imagen externa, ¿no? Ujú. Es decir, lo que proyecta hacia afuera. Exacto, y lo que puede ser perecedero. Por lo tanto, al ser perecedero, pues no me sirve de nada retenerlo. No es importante, no tiene sentido. Sí. Pero está luego la vida en lo sagrado, que no es vivir en lo religioso, que es la concepción que uno tiene de la palabra sagrado, sino la vida en lo sagrado es la vida aquello que le damos sentido. Entonces, ¿qué es lo que le damos sentido? Bueno, las cosas que le damos valor, a las cosas que le damos atención, a las cosas que son revisadas,
constantemente, Son reflexionadas, que ¿no? son reflexionadas, donde vemos si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar eso. Entonces ahí uno va teniendo una vida sagrada. ¿En qué sentido? De que le está poniendo sentido, le está poniendo propósito. Sí, Pero el automatismo de la vida es otro, ¿no? sí. Completamente diferente. Sí, hay una imagen mítica para llevarlo a un mito o a una relación simbólica muy interesante, un ángulo, ¿no? De entre tantos, que es este dios Apolo, que mencionábamos que es venerado justamente en las tradiciones del solsticio de verano. Él es encarna el sol, ¿no? El sol, lo más brillante. Pero él, curiosamente, en algunos episodios, eh, quiere, digamos, entrar en contacto con lo femenino, con ninfas del bosque. Hay una en particular que se llama Dafne, que hay Hay una historia una, clásica, un hay relato clásico, ¿no? una escultura muy famosa Ajá, que en de donde ese. Apolo quiere abrazarla y ella se está convirtiendo como en un árbol, ¿no? Pero le está huyendo. Entonces es interesante porque hay un ángulo simbólico de eso, ¿no? Que es que hay como dos caras del sol, ¿no? O dos caras de esa esfera del ser humano, como lo veían las escuelas clásicas. Hay una esfera que es la existencia, que sería lo externo, todo lo que yo hago hacia afuera, y hay una cara interna, una cara esencial, que va más allá de lo que yo muestro, sino que reside en lo interno, en lo que realmente siento, en lo que realmente comprendo, lo que realmente soy. Entonces, Apolo, como es esa veneración hacia el, el mayor punto de luz, es decir, lo que más brilla, lo que más se ve, lo que más se ve, a eso le huye lo femenino, ¿no? Y cómo se interpreta lo femenino simbólicamente como el alma, ¿no? El alma sería lo femenino. ¿Qué es el alma? Lo que conecta con la esencia, ¿no? Con los valores internos del ser humano, ¿no? Entonces, la esencia en uno le huye a la apariencia que se proyecta hacia afuera, ¿no? Porque la apariencia es eso, la apariencia, la existencia, lo efímero, pero hay algo que está más allá, ¿no? Y es la esencia, y a eso le huye nuestra alma, ¿no? En cambio, Dionisio, que es esa otra cara del sol, que sería la más interna, porque está más introspectiva, su séquito, o digamos el grupo que lo acompaña en los mitos, sobre todo es de mujeres, de muchas mujeres. Es decir, lo femenino lo acompaña a él. Entonces, en esa cara mítica, es interesante, porque entonces lo que es más afín al alma es esa reflexión, es lo más interno, ¿no? Y muchas veces, si nos quedamos solo con la apariencia, con lo que proyectamos afuera, es posible que nos estemos desconectando con nuestra esencia. Y ahí está la guerra, o digamos, el debate o el diálogo permanente que ha tenido la filosofía quizás a lo largo de la historia, ¿no? Entre la esencia y la existencia, entre el ser y el existir. Pero que parece que el desafío es armonizarlo justamente para que haya una sinfonía en esto que llamamos ser humano, que tiene una esencia, pero también tiene un cuerpo que se proyecta hacia afuera. Muy interesante. Está muy interesante porque eso es lo que tú le llamas lo femenino en la mitología, es construir ese mundo interior que está muy olvidado, muy deshabitado hoy en día, y que así como muchos no conocíamos este tema del solsticio, de igual forma hay muchas cosas, muchos elementos que ignoramos que están sucediendo en la naturaleza constantemente, y que si uno logra verle un poco más de armonía y relación a esas cosas consigo mismo, con ese principio hermético de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, uno se siente apoyado también, se siente apoyado y se siente cercano a esas fuerzas de la naturaleza.
conectándolo con una experiencia personal, que eso es lo interesante de cómo uno lo puede ver con uno mismo, ver estos fenómenos que estamos conversando llevados a la práctica es muy interesante porque te permite desarrollar fortalezas que uno al principio duda de poder tener, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando siento emociones de enojo, de molestia o de tristeza o lo que sea, la tendencia de antes a lo mejor era reaccionar y explotar ante eso y expresar lo primero que se me ocurría y bueno, Descargar. descargar y sembrar lo que tuviese que pasar, ¿no? Sin embargo, esta filosofía que invita a la reflexión me ha llevado como a eso, ¿no? A detenerme en el momento e incluso hasta tener el poder de alquimizar eso, o sea, de transformarlo y decidir por mi cuenta deshacerme de eso o mantenerlo. Ujú. Si lo hubiese aprendido de otra forma, a lo mejor me hubiese costado muchísimo más, si no hubiese sido con estas herramientas de la filosofía. Entonces, para concluir, ¿no? Y ir encaminándonos ya al cierre, siento que el solsticio es una oportunidad, sobre todo, no tanto para ver si que el sol esté más lejos o más cerca va a influenciarnos en nuestro entorno y en nuestra vida social, económica o amorosa, sino de detenerse y ver cómo me estoy planificando y cómo estoy llevando a cabo mis planes y mis proyectos, ¿no? Ujú. Y cómo estoy viviendo conmigo mismo. Eh, es el conocimiento clásico es ese, o sea, llevarte a tu vida para desarrollar un crecimiento en lo externo, o sea, que el movimiento parta hacia adentro, como el hacha de doble filo, ¿no? Que el conocimiento es un hacha de doble filo que debe romper adentro, o sea, debe abrir adentro todo lo que uno tiene en lo más profundo y darlo hacia afuera, no quedarse solo en este movimiento. No quedarse solo en lo exterior, ¿no? En lo exteriorizado que tú Sí. estabas comentando. Entonces creo que eso es lo que podemos decir del solsticio. No sé si tú tienes alguna otra. Sí, y como práctica de repente sugerir en estos próximos días, aunque el solsticio pasa entre el 20 y 21 de junio, una práctica milenaria, ¿no? De varias culturas, podría ser aprovechando ese ejercicio, de repente entrar en contacto con la tierra, descalzarse y aprovechar un momento en que el sol esté allí fuerte y de repente hacer una práctica de gratitud, porque es el astro que gracias a él tenemos vida y fortaleza, ¿no? Y salud. Entonces de repente entrar en contacto con la tierra, hacer un ejercicio de agradecimiento, de salud a ese astro rey y, y aprovechar para esa reflexión, ¿no? Que incluso la psicología sabe que es un ejercicio de salud mental muy importante, revisar y proyectar lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Y bueno, creo que sería una práctica bien interesante eh, que puede hacer cada uno individualmente y que a veces vivimos tan apurados que olvidamos saludar y agradecer a ese astro rey, ¿no? Que gracias a él, como digo, tenemos la vida y que a veces dejamos pasar por alto. Bueno, voy a leer este apartado para cerrar de lo que nos dice el diccionario de símbolos sobre los solsticios. Ujú. Desde que en la prehistoria los hombres comenzaron a observar el cielo, el momento en el que el sol alcanza su punto anual más alto o bajo fue empleado para delimitar los ciclos de la naturaleza. Así, con el solsticio de verano llegaban los periodos luminosos que conducían irremediablemente al invierno. Del mismo modo, el solsticio de invierno se acompañaba de oscuridad, pero introducía el verano en los ciclos anuales. Por estos motivos, casi todas las culturas hicieron de los solsticios uno de los grandes referentes de sus calendarios.
En la tradición china, por ejemplo, este era el momento en que en la alternancia entre el yin y el yang comenzaba a variar. En Roma, los solsticios se convirtieron en los grandes umbrales simbólicos del año y se consagraron a Jano, dios de las transiciones. El calendario cristiano también se preocupó por marcar estos momentos con festividades importantes como son el nacimiento de Cristo junto al solsticio de invierno y el santoral de San Juan con el de verano. Perfecto. El resumen completo. Bueno, gracias Alejandro Bueno, gracias. por este espacio. Esperamos que les haya gustado. Este breve paso por el tema de los solsticios y el simbolismo en general. Pues eso es un paso muy breve, muy superficial. La invitación es a que constantemente estén profundizando más en este tema. Aquí mencionamos muchas miradas, desde la psicológica, la mitológica, la astrológica, la filosófica. Vemos que todas pueden tener un punto de conexión, que eso es lo bonito, eso es lo interesante, pero pueden en la red y en los libros sobre todo pueden encontrar mucha información referente a este tema. Y bueno, la invitación es a que sigan nuestros contenidos para que puedan ver más episodios donde estamos desarrollando constantemente temas filosóficos de interés. Hemos hablado de todo un poco. En el último capítulo, como conversábamos hace rato, hablamos de la filosofía estoica y lo ideal es ir abordando estos temas desde siempre un ámbito filosófico y bueno, interesante, ¿no? Profundo. Mi nombre es Carlos y bueno, esperamos que este espacio sea de gratitud. Lo estamos grabando desde la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Y bueno, en la descripción van a encontrar todas nuestras redes sociales para que conozcan a Nueva Acrópolis cerca de ustedes. Estamos constantemente abriendo cursos de filosofía con los cuales nosotros podemos decir que nos acercamos a estos temas y los vivimos o tratamos de vivirlos. Y bueno, si nos estás escuchando y te gustaría incorporarte a esta actividad filosófica, puedes contactarnos si eres de Venezuela y en el resto del mundo también puedes encontrar en más de 60 países sedes de Nueva Acrópolis. Entonces, bueno, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para que les llegue notificación de los próximos capítulos y otras conferencias culturales. Gracias. Gracias.